La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología es un proyecto que lleva el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación eh, desde hace unos 18 años. Esta es la 18ª edición y la idea es que, la idea original era que durante una semana todas las instituciones que trabajan en algún área de la ciencia, de las ciencias naturales, de la tecnología, de las ciencias humanas, luego se añadió el arte, puedan presentar ante los alumnos fundamentalmente, pero también ante todo público, alumnos desde primario hasta la universidad, sus actividades. Los primeros que participaron con mucho entusiasmo y por supuesto con mucho interés de parte de los asistentes fueron los museos. Los museos hacían visitas guiadas y claro, los chicos, sobre todo de primario y secundario, se interesaban mucho por esto. En otras instituciones, como por ejemplo FEPAI, lo que hacíamos era ir nosotros a dar clases sobre algún tema nuestro a los colegios. Este año la convocatoria tardó mucho, llegó hace apenas 15 o 20 días, y pese al tema de la pandemia y de que todas las instituciones académicas están cerradas, de cualquier manera, la idea era que se podía hacer por online, por chat, por video, como fuese, y de esta manera podríamos cumplir con esta... Bueno, estamos ahora, parece que te vemos. Ahora Sí, te vemos. sí lo vemos. Bueno, muy bien. De modo que hemos pensado 3 actividades para FEPAI. La primera es la que ahora vamos a participar, es la de Abel Agüero. La segunda será de Dulce Santiago, también sobre una historia más reciente de la ciencia argentina en relación con otros aspectos sociales, culturales, etcétera. Y en tercer lugar, el 11 de diciembre, un panel sobre cuestiones ambientales que va a participar el doctor Coria y yo. Estas son las 3 actividades que tenemos. Bien, entonces ahora ya podemos comenzar. Nos estás escuchando, ¿verdad? Sí, 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 perfecto. Bueno, entonces tengo el gusto de presentarles al doctor Abel Luis Agüero, que es es doctor en medicina, con una larga trayectoria como historiador de la ciencia y de la medicina, además de sus especialidades como médico sanitarista. Nos ha hablado varias veces de eso y además es director del Instituto de Historia de la Medicina, del Departamento de Historia de la Medicina y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hoy nos va a hablar de epigenética desde una perspectiva original, según yo creo, y lo vamos a escuchar. La dinámica de esta actividad es la siguiente. Vamos a tener ahora unos 30 o 35 minutos de exposición, luego haremos un intermedio de 5 minutos con el mismo link, se reingresa para la contestación de las preguntas, etcétera. Si alguno quiere ir desde ya anticipando una pregunta, lo puede hacer por chat y el doctor Agüero, cuando reiniciemos después del descanso de 5 minutos, va a contestar en primer lugar esas preguntas. Sin más preámbulos, entonces, Abel, te escuchamos. Bueno, después de vencer un poco la maldad de las cosas inanimadas, creo que me van a poder escuchar más o menos bien. Yo voy a hablar de un tema que se le ha puesto de nombre epigenética, un tema actual y problemático. El problema es el siguiente, para que nosotros lo podamos entender perfectamente. A fines del siglo pasado,
o sea, 1999 o 1998, yo no recuerdo bien la fecha, yo tuve que hablar en un hospital del conurbano bonaerense que está asociado a la Facultad de Medicina y del cual yo participaba por la Facultad de Medicina en la comisión de asesoramiento de docencia. Y me invitan a hablar junto con un genetista sobre la conducta humana. Habla primero el genetista, ubiquémonos, pongamos año 1998, ya pronto el genoma humano se iba a descifrar completamente, y realmente desde el punto de vista de la ciencia biológica, este señor lo que decía era muy cierto, que para el saber de ese momento, que todas las conductas humanas y la salud de las personas estaba ya predeterminado en un código genético con el cual nosotros nacíamos y no había forma de modificarlo hasta el momento, salvo en un futuro que hubiera ingeniería genética. Cuando me toca hablar a mí, realmente me resultaba muy difícil contradecirlo porque no tenía muchos argumentos científicos para poder hacerlo. Sí podía decirle que la educación, que el medio ambiente, que la forma de vida, que las posibilidades que tiene una persona, no es lo mismo nacer en un país pobre que nacer en un país rico, por ejemplo, en un país que tenga una educación gratuita, en un país que la educación sea cara. Realmente, desde lo que él decía, que la genética era la que determinaba si una persona era inteligente o no era inteligente, si una persona iba a ser sana o no iba a ser sana, si una persona iba a tener comportamientos sociales inadecuados, era muy difícil poder decirle que no en ese momento. Unos 10 años después, un poquito menos inclusive, hoy podemos decirle que no porque hay una nueva rama de la biología que realmente ya tiene sus buenos años, no es desde ahora. Es una rama de la biología que trata de explicar cómo, aún habiendo una herencia genética, esta herencia genética puede ser modificada sin que por eso se modifiquen los genes que porta cada cromosoma en la persona que la manifiesta. A esto se lo llama epigenética. Entonces, yo voy a empezar leyendo la definición de epigenética y la más universalmente aceptada es la que está en el Handbook of Epigenetics del 2011 y que dice lo siguiente: la epigenética está definida como los cambios heredables colectivos en el fenotipo debido a procesos que se originan independientemente de la secuencia primaria del ADN. Vuelvo a leerla. Son los cambios heredables, cambios y heredables, colectivos. No es necesario que sea una persona. A veces es toda una gran cantidad de personas la que está sufriendo ese cambio. Ahora vamos a ver algún ejemplo. En el fenotipo, o sea, en la característica racial o personal de cada uno, si uno es morocho, si uno es rubio, que no tiene nada que ver con el genotipo, que tiene dos herencias, una dominante, que es la que sale en el fenotipo, y otra que es recesiva, que es la que se queda, pero que puede aparecer en la descendencia, ¿no? En el fenotipo, y es debido a procesos que se originan independientemente de la secuencia primaria del nucleico, que es el que lleva la herencia en las personas y en la naturaleza en general. ¿Es nueva esta idea? Bueno, de nueva no tiene nada. Para que nosotros podamos historiarla un poco y ver cómo se arribó al momento actual, vamos a tener que seguir dos líneas de historia de la ciencia. Una línea que es la línea del desarrollo embriológico y otra línea que es la línea de
los descubrimientos genéticos, o sea, la embriología por un lado, cómo se hace una persona, y la genética por el otro, cómo se heredan los caracteres que hacen a esa persona. En primer lugar, la idea de que se puede cambiar y que puede haber una forma de formación o una manera de formación de las personas a través de una masa informe, hoy diríamos celular, pero en aquel momento de materia, la tuvo Aristóteles. Y Aristóteles en su causalidad decía, bueno, hay una forma, una materia que la da la mujer, siempre la mujer era inferior para los griegos, la forma humana la da el hombre, la causa eficiente es el coito y la causa final es el ser humano que se ha creado. La teoría de la causalidad de Aristóteles. Frente a él, Demócrito se levantó diciendo, por el contrario, que existía en alguna cuestión humana, alguna parte sexual posiblemente, algo que eran homúnculos o homúnculos masculinos y homúnculos femeninos, para decirlo así, de forma tal que el hombre estaba preformado, mientras Aristóteles decía que había una epigénesis, o sea que de algo amorfo salía la formación del hombre. Para Demócrito decía no, está todo preformado, de forma tal que, como se dijo más adelante en otros epigenistas, preformistas, decían en el testículo de Adán o en el ovario de Eva estaban todos los seres humanos del mundo, porque dentro de él estaban todos los homúnculos que después iban a ir apareciendo. Bueno, este tema quedó un poco como dejado de lado durante mucho tiempo, hasta que finalmente en el barroco aparece un señor que es un holandés, Anton van Leeuwenhoek, que todos sabemos que fue un gran microscopista que no veía el microscopio sino con lupas que él hacía, tan poderosas que pudo ver espermatozoides. Leeuwenhoek pudo publicar esto en la Philosophical Transactions, en el diario, en el journal importante que había en Inglaterra de ciencias, y entonces allí, al mostrar el espermatozoide, dijo, allí tiene que estar el animalículo que produce la formación de las personas. Por otro lado, Regnier de Graaf, en el mismo momento, descubría en los ovarios de la mujer los folículos de Graaf, que no son realmente los óvulos. El folículo es lo que contiene adentro el óvulo, pero es lo que se ve macroscópicamente. Y dijo, no, espera, acá está, acá en el óvulo de Eva. Entonces hubo en esa corriente preformista una disputa entre los que eran animaliculistas y los que eran ovistas. O sea, los que decían no es el hombre y los que decían no es la mujer. Bueno, poco después, unos siglos, un par de siglos después, William Harvey, que fue el gran fisiólogo que descubrió la circulación mayor, también fue un buen embriólogo y fue epigenista. Dijo, no, todo sale de una masa amorfa, luego aparece el individuo. Salteando para ya no aburrir tanto, en el 1759, Caspar Friedrich Wolff llegó a decir en su teoría de las generaciones que la epigénesis defendida por Aristóteles y por Harvey era real, y a demostrar la posibilidad de que las capas se fueran formando y que el individuo fuera apareciendo, con lo cual un poco es el padre de la embriología moderna. Pero quedaba todavía toda la parte de genética. ¿Y cómo se hereda? Porque los hijos se parecen a los padres. En realidad, recién en 1860, hacia el año 1860, no es seguro que fuera
justo ese día, ese año, o en los alrededores, un fraile agustino que sembraba garbanzos rugosos y garbanzos lisos en su huerta de Brunn, en su convento, que fue Gregorio Mendel, llegó a encontrar las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son las leyes que gobiernan la herencia matemáticamente, no biológicamente. Es una ley matemática. Y estas 3 leyes de Mendel las publica en un pequeño periódico muy provinciano, de forma tal que prácticamente no tuvieron ninguna repercusión en la comunidad científica de ese momento. Y un año antes, en 1859, Charles Darwin había escrito su libro sobre las especies, con lo cual entonces la lucha por la vida, él explicaba que era lo que hacía que las especies sobrevivieran o desaparecieran. Las especies favorecidas sobrevivían, las que más se adaptaban al medio, y las que no se adaptaban al medio eran las que morían. Bien, es importante esto. Darwin tuvo además continuadores, por ejemplo Huxley, el primero de los tantos Huxley famosos, que fue un brillante continuador, se peleó con la Iglesia de Inglaterra, le dijo ignorante a un obispo en su púlpito, pero difundió esta idea de Darwin. Y sobre todo Ernst Haeckel, que fue el alemán, que incluso hizo la famosa ley de Haeckel, o ley biogenética fundamental, que dice que la ontogenia sigue los pasos de la filogenia. O sea, nosotros cuando nos vamos formando, seguimos los pasos que hemos hecho en la evolución natural de las especies hasta llegar a ser un ser humano. Por ejemplo, y con esto dejo este tema, el riñón humano, el feto, cuando lo forma, es un pronefros. Cuando es un feto medio maduro, es un mesonefros, y cuando ya está por nacer, se cambia nuevamente y es un metanefros, que es el riñón que nosotros tenemos. Pero el pronefros es el de los peces, y el de los batracios es el mesonefros. O sea, seguimos la idea de la evolución de la especie hasta llegar a tener el riñón actual. Y así con todo, el tercer arco branquial, nosotros lo hacíamos con branquias, es ahora la arteria aorta. Bueno, pero sigamos adelante. Redescubiertas por Hugo de Vries ya a principios de este siglo, las leyes de Mendel parecieron que, unidas con las ideas de Charles Darwin, formaban un digamos, una totalidad de doctrina en la cual se explicaba perfectamente que por cuestiones hereditarias y cambios en la herencia, que aquellos que tenían cambios en la herencia adaptativos que favorecían que fueran los más aptos para vivir en un medio ambiente determinado, eran los que sobrevivían. Y con esto se le puso la lápida a Jean-Baptiste Lamarck, el caballero de Lamarck, que en el siglo XVIII y principios del XIX había sostenido, por el contrario, que no había un genotipo, sino que había un fenotipo que cambiaba de acuerdo a las necesidades de las especies y de acuerdo a también poco a poco los cambios que se iban produciendo. Por ejemplo, Lamarck decía que las jirafas habían estirado lentamente su cuello para comer más arriba porque allí donde estaban las hojas. Bien, esto incluso sonó hasta casi ridículo en ese momento, pero eran las cosas que este hombre había proyectado. Ya en el siglo XX, los estudios de George Biddle marcan que en el ADN existe la síntesis de la herencia. Y James Watson y Francis Crick obtienen en 1962 el premio Nobel al encontrar la doble hélice en la cual se van formando los ácidos nucleicos en la cromatina de las células, y esa doble hélice
con bases púricas y pirimídicas, perdón. Yo trato de no decir mucho, pero esto no se puede explicar de otra manera. Tenemos que imaginar una escalera de barco, de esas que tiran así con de soga. Bueno, tenemos la escalera de barco, ¿no? Uno de los largueros de la escalera es una de las hélices, el otro es la otra hélice, y están unidos por escalones que serían uniones de fosfatos. Démosle vuelta hacia la derecha, porque van hacia la derecha, enrosquémoslas en forma de caracol, y esto es un ejemplo del esquema de la molécula del ADN. Este ejemplo de molécula del ADN, entonces, que da los 23 pares de cromosomas que nosotros tenemos, hace que Watson y Crick hayan sacado el premio Nobel. Watson, a su vez, después continuó dirigiendo el proyecto de genoma humano y renunció recién en 1992 ante la posibilidad de que se patentaran los genes. Crick, a su vez, en 1958 describió el fenómeno de la transcripción del ADN. ¿Qué es este fenómeno? Muy bien, la herencia está, como dijimos, en esos polímeros que están enroscados en forma circular de escalera de caracol. Pero cada uno de esos polímeros tiene una base púrica y una pirimídica, de forma tal que son distintas bases que se van combinando, y esas bases, a su vez, son copiadas por otro ácido nucleico, que no es el ácido desoxirribonucleico, que es el que está en el núcleo de la célula, sino que es un ácido nucleico que va y viene, que es el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico la copia y se transforma en mensajero, llegando a la periferia del cuerpo o a la periferia de la célula. Es decir, a todas las células en su periferia, donde existen elementos dados por la nutrición. Entre ellos, por ejemplo, los aminoácidos. Y copiando la secuencia de bases con aminoácidos determinados, forman las proteínas. Es decir, esa es la forma en que nosotros empezamos a formar la base material de nuestro cuerpo. Muy bien. Entonces, esto es lo que hasta ese momento se conocía y se sabía. Pero ocurre que ya en el año 1942 aparece una idea. Aparece una idea dada por un escocés, fundamentalmente, que cambia un poco las cosas. Este escocés se llamó Conrad Hall Waddington. Conrad Hall Waddington, que en 1942 una teoría. Esta teoría es porque este hombre era embriólogo, biólogo, genetista, paleontólogo y filósofo. Y este hombre habla de que existe una posibilidad de cambios en la herencia sin necesidad de que toda esa cadena de ácidos nucleicos que acabamos de describir tenga necesidad de cambiar. Es decir, que existe una herencia por fuera del ácido nucleico. Y para eso llamó a esto epigenotipo y a la ciencia que lo estudiaría la epigenética. Bien, ¿cómo podía este hombre decir eso? Lo podía decir por una cuestión de sentido común y de empirismo. El empirismo en ciencias médicas, sobre todo en ciencias biológicas, más de una vez ha tenido una enorme importancia. Cuando, por ejemplo, Jenner hace su vacuna antivariólica, nunca supo por qué la vacuna antivariólica prevenía la viruela. Pero él empíricamente vio que si se hacía eso, los chicos no tenían viruela. Es decir, el empirismo es importante para la parte biológica. Y esto, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de los que vio Waddington, que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 1942, es el año, yo diría, quiebre
en el cual, bueno, las tropas de Hitler, que ya habían arrasado con todo, empiezan a ser detenidas y, como si fueran una pulseada, la pulseada que el brazo de los aliados, que estaba casi caído contra la mesa, empieza a levantarse como para vencer al brazo de los nazis. Esto hace que las restricciones en las zonas ocupadas de Europa por los nazis fueran mucho mayores. Una de ellas fue Holanda. En Holanda, en ese año, se hizo una observación, porque no fue un estudio, son observaciones que se podían hacer en ese momento, más diciendo estas cosas, diciendo, no, nos están matando de hambre, con mujeres embarazadas. Esta cohorte de mujeres embarazadas recibió aproximadamente, como mucho, 400 calorías diarias para ella y su embarazo, cuando en realidad lo mínimo necesario son 2.500, 2.400 como muy poco, y tal vez un poco más para realmente llevar un embarazo hacia adelante. Muchas de ellas habrán perdido sus fetos, o sea, habrán tenido problemas, pero muchas otras pudieron llegar a término y tuvieron sus hijos. Perdón, voy a hacer notar que estamos terminando los 40 minutos y creo que todavía falta bastante de exposición, sí. Así que vamos a continuar dentro de los próximos 40 minutos. Así que cortamos aquí. A ver, hacemos 5 minutos. Exactamente. Hacemos 5 minutos y 5 volvemos. minutos de descanso para tomar un poco de agua y volvemos. Muchas gracias. Bueno, vuelvan todos no. con el mismo link. ¿Cómo no? Gracias. Estábamos hablando de que esta gente tuvo chicos después de que pasó un poco este momento. O sea, un primer momento, unos primeros 4 o 5 meses, pasaron una hambruna terrible. Después ya empezó a normalizarse un poco más la dieta y al finalmente las madres empezaron a tener sus hijos. Pero, ¿qué ocurrió con esto? Los chicos nacieron bien y sanos, pero mucho más pequeños, mucho más magros, sin celular subcutáneo prácticamente, y algo débiles. Muchos de ellos con propensión, por ejemplo, a enfermedades respiratorias de tipo broncoespasmos. Siguiéndolos en su trayectoria vital, todos ellos fueron mucho más débiles, algunos desarrollaron algunas enfermedades neuropsiquiátricas como la esquizofrenia importantes, su rendimiento laboral no fue bueno, tuvieron muchos problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, con el plan Marshall y demás, cuando ya en Europa se pudo por lo menos comer bien, esta gente tenía el metabolismo enlentecido, se les había, es decir, en el momento que se los estuvo gestando, se cambió la orden al metabolismo de no ser tan rápido, entonces tenía un metabolismo enlentecido. Cuando empezaron a comer más, y comieron sus salchichas como siempre y todo, en lugar de desarrollar más masa muscular y demás, lo único que hicieron volverse gordos adiposos, tener hipercolesterolemia, tener problemas cardíacos y morirse más pronto. Pero a su vez, los nietos, o sea, madre que tuvo este chico que tuvo hijos, los nietos salieron iguales. Es decir, hubo toda una cadena que se fue heredando. Y esto es lo que este señor Haddington es lo que vio y dijo, bueno, mirá, yo no sé por qué pasa, pero acá pasa algo. Y es por lo que empieza con los estudios de epigenética. Entonces, pese a lo dicho sobre la transmisibilidad de estos cambios, ellos son potencialmente reversibles. Es decir, no es que todas las generaciones de estos niños van a ser de acá hasta la eternidad así, son potencialmente reversibles. Y a veces son sensibles a los cambios del medio interno celular o del medio exterior. Cambio del medio interno celular, si yo les doy poco de comer, les llega poco alimento. Si están tomando aguas que son ácidas, habrá un problema de acidez, etc. Y cambios del medio exterior, radiaciones ionizantes, humo de tabaco, contaminación atmosférica, la fecundación in vitro,
de la casualidad, la dieta y otros, lo que implica una responsabilidad de la conducta humana para evitarlos. Ya ahí empezamos con algo más o menos serio. Por ello, no solamente es necesario saber cuáles son los genes en su estructura, sino también cómo funcionan frente a determinados estímulos. Si nosotros tomáramos una cadena genética completa, unimos los 23 cromosomas, llegamos a tener una cadenita microscópica, pero que mide 2 metros. Todo eso tiene que entrar en el núcleo de una célula. ¿Cómo entra? Entra, bueno, para hacer una mala definición, como cuando tenemos una valija muy gorda, no tenemos que sentar arriba para que se aplaste todo y entre. Y entonces, ¿cómo lo aplastamos? Hay una serie de proteínas no genéticas llamadas histonas, que son globulares, alrededor de las cuales estas cadenas se van plegando y se van cerrando, o sea, los peldaños se van juntando uno con otro. Y en 2 o en 3 o en 4 globos de histonas entran entonces todos los cromosomas del ser humano con todos sus genes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estos genes pueden estar muy comprimidos entre sí o más bien algo abiertos. Es decir, pueden tener como si fuera un bandoneón. Se abren o se cierran. Cuando están muy cerrados, es muy difícil que se copie con el ARN mensajero la información genética de la arruga esa que está cerrada. Cuando están abiertos, en cambio, se copia mejor. Y es por eso que puede haber cambios epigenéticos que no alteren la estructura del cromosoma, pero que sí alteren la estructura de la herencia. Este es el problema. Y esto entonces nos trae una serie de problemas. ¿Cuáles son los problemas que trae? Miren, muchos. Por ejemplo, poder afirmar que una clonación no da siempre seres absolutamente idénticos. Porque para que el ser sea absolutamente idéntico a su célula clonada, tiene que haberse desarrollado en el mismo medio. En un medio parecido. Normalmente las ovejas, cuando las clonan, las tienen en la misma granja donde creció la mamá. Se desarrolló en un medio parecido. Pero si nos lleváramos a otro medio donde hiciera mucho frío, mucho calor, o hubiera algún problema de ese tipo, no es improbable que no fueran absolutamente idénticas una madre con una oveja clonada. En primer lugar. Y en segundo lugar, también tenemos que ver que hay esta irreversibilidad de los epigenes, y la reversibilidad implica también un problema social, que permitiría corregir enfermedades o defectos de conducta producidos por el medio, por ejemplo. Volviendo a la biología molecular, si nos preguntamos cuáles son los mecanismos por los cuales se abre o se cierra los pliegues del bandoneón, para explicarlo bien, sí, hay 3 mecanismos que yo solamente los voy a nombrar, la mestilación, la acetilación y los ARN, los pequeños ARN errantes. No vamos a entrar en esto, que es biología molecular y que no es el fin de esta charla, pero hay otros mecanismos más, seguramente, que algún día serán conocidos. Nos queda ahora hablar de lo siguiente: el humanismo y la cuestión epigenética. Independientemente de los resultados biológicos de la investigación epigenética, cabe discutir sus consecuencias sociales y humanas. Ya se ha podido establecer, por ejemplo, las diversas consecuencias conductales entre el afecto materno y la ulterior conducta de la cría de ciertos animales de laboratorio con alteraciones epigenéticas en este caso, o con la relación entre la herencia epigenética y la esquizofrenia, por ejemplo, en otros casos. Desde la historia de la medicina, entonces, o de la ciencia, quedarían entonces como reflexiones algunas que serían las siguientes. Primero, aunque los motivos de modificación del fenotipo
sean diferentes, la intuición del caballero de Lamarck resultó actualmente no tan despreciable como hace unos años. Lamarck, en cierto modo, parecería haber tenido un pequeño viso de razón también, ¿no? De alguna manera, el fenotipo altera la herencia genética. Segundo, se acaba el karma. Ese karma hereditario que expresaba que la genética, al principio del siglo, hasta el siglo del XXI, es inexorable en determinar actitudes y saludes. Y tercero, que muchas situaciones del pasado que aparentaban deberse a una inferioridad racial, por ejemplo, merecen una revisión para contemplar que solo pueden haber sido una lamentable consecuencia epigenética. Y entonces tenemos también que pensar y revisar todas estas cuestiones a lo largo de la historia reciente y el futuro. Desde el punto de vista de las políticas sociales, la epigenética deberá imponer a los gobiernos al ser tomada en cuenta para orientar sus acciones. Todos sabemos que la vida tiene alegrías y tristezas, y que éstas no se curan con utopías que buscan la felicidad, de las cuales ha habido muchas desde la República de Platón hasta nuestros días. Pero el mayor bienestar humano debe anteponerse a otros valores que resultan en este caso secundarios. Por ejemplo, los comerciales, por ejemplo, la ampliación territorial y demás. Sabemos que no puede existir, como existe en algunos países, un ministerio de felicidad y bienestar, felicidad por decreto. Sabemos que no puede existir una felicidad por decreto, pero sí sabemos que puede existir una infelicidad por decreto. Si las políticas sociales producen problemas económicos, sociales, políticos, si le quitamos a la gente su motivo de vivir, para hablar en términos logosóficos, por ejemplo, vamos a ver que posiblemente cambios epigenéticos y sobre todo enfermedades mentales. Con el tema de las enfermedades mentales, la epigenesia está bastante emparentada en estos momentos, enfermedades mentales que podrían haber sido evitadas. La importancia ética también tiene que ser contemplada. En lo referente a los tratamientos, ¿para qué se puede hacer un tratamiento epigenético? Perdón, disculpen. ¿Para qué se puede hacer un tratamiento epigenético? Para ver si de alguna manera podemos cambiar algunas cosas que se suponga que son epigenéticas, no para cambiar ADNs, ¿no? Puede ser para lograr cambiar enfermedades. Por ejemplo, una cosa que tenemos que tener en cuenta. Ya Pichon-Rivière, hace 45, 50 años, yo me acuerdo que yo era muy joven, había sacado un decálogo para tener un hijo esquizofrénico. Ese decálogo eran 10 cosas que había que hacer. Por ejemplo, olvídese del día de su cumpleaños y cosas de ese tipo. Bueno, este tipo de situaciones, este tipo de educación para la salud, tiene que ser para toda la población. No puede ser para una capa que a lo mejor está más ilustrada y entonces es capaz de entender más fácil las cosas y bueno, ellos se salvan y los demás no, porque no entienden que cambiando estas cosas se mejora la salud humana. Pero bueno, el principio de justicia entonces impondrá equidad en el acceso y en la calidad de los servicios. En cuanto a la investigación, aún con propósitos terapéuticos, la investigación en humanos presenta un serio dilema. Como no está comprobado que determinadas modificaciones
puedan producir efectos siempre beneficiosos en una población, el beneficio buscado con el principio de no maleficencia aconsejaría no hacerlas, porque podríamos llegar en un momento a hacer el nócere del non nócere. Pero al mismo tiempo, y no habiendo otra perspectiva de solución, el principio de beneficencia alienta a realizar las acciones y a seguir investigando sobre el tema. Este es un dilema que tiene toda la ciencia moderna que traiga problemas éticos con los seres humanos. Por ejemplo, la cibernética, los implantes neuronales, etc. ¿Son realmente éticos? ¿Se puede decir que se pueden hacer? Y por un principio de no maleficencia, no. Sobre todo si yo tomo un grupo de individuos y los transformo en superhombres que puedan dominar al resto, bueno, eso está mal. No puede ser. O todos o ninguno. Porque si no, estamos haciendo una discriminación importante. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista del principio de beneficencia, nos dirían, sí, pero si la ciencia no sigue investigando, nunca vamos a encontrar la solución de muchos de los problemas de los seres humanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tener un equilibrio exacto entre lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que se quiere hacer. Bien. Esto sería casi la totalidad de mi charla. Quiero hacer una adenda nada más a ella. Al parecer, la epigenética puede contar lamentablemente con su primer mártir de la ciencia. Hace notar Fabián Quintero, que es un doctor en veterinaria argentino, que lo publicó esto en la revista argentina de antropología biológica del año 2011, que antes de que se inventara el término epigenética, el biólogo Paul Kramerer sostuvo la idea de la herencia fenotípica por sus experimentos en sapos. Este hombre tuvo ya una experiencia de herencia epigenética con experimentos en sapos, un determinado tipo de sapos que yo no me tomé trabajo a anotarlo, porque no es el hecho, no estamos en una conferencia de ciencia biológica. Kramer fue acusado de fraude, fue desacreditado, echado de sus puestos, quedó mal con todos sus colegas. No sé si habrá tenido o no conozco la biografía de él, si habrá tenido otros motivos, pero este motivo, si no fue el principal, pudo ayudar en mucho en un síndrome depresivo, al hecho de que Kramer se suicidó en 1926. Las modernas investigaciones hacen pensar, sin embargo, que los resultados de Kramer eran ciertos y por eso estaban muy adelantados al pensamiento de su época y no pudieron ser interpretados por sus colegas. Bueno, con esto yo di una idea así, abuelo no de pájaro, mucho más, abuelo de sonda espacial, de los problemas que la epigenética puede traer en el mundo actual y de la importancia que tiene tenerlos en cuenta. Es decir, nosotros estamos a veces muy preocupados por lo urgente. Hoy, digamos la verdad, lo urgente es el COVID en salud. Pero también ocupémonos de lo importante, porque la epigenética sigue avanzando, no hay consensos todavía mundiales con respecto a la labor del epigenetista, no hay códigos de ética con respecto a esto, y va a ser muy importante que en un momento dado, y no muy lejos de nuestro tiempo, todo esto sea más o menos visto, revisto y consensuado
para evitar males y desgracias mayores. Bueno, con eso terminé. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias por esta charla. Creo que para muchos de nosotros hubo muchas cosas que nos enteramos, que las sabíamos un poco de oídas. Creo que el asunto es verdaderamente importante, no solo en ciencia, sino también por sus implicancias éticas, como dijiste al final. No tengo ninguna pregunta por chat, de modo que si alguien quiere decir algo, le pido que levante la mano, así le cedo la palabra. Bueno, o estuve clarísimo o estuve Parece oscurísimo y que nadie me todo entendió fue muy nada. claro. Bueno, si no hay ninguna pregunta en este momento, yo voy a hacer una. Todavía tenemos un poco más de tiempo, ¿no? Mi pregunta tiene que ver con lo que dijiste al final sobre la importancia de continuar la investigación, porque más allá de cómo se aplique, es importante. Creo que Daniel Coria quiere decir algo, ¿no? ¿Querías decir algo, Daniel? Tiene silenciado el micrófono. No quería decir nada, no. Estaba escuchando nada más. Ah, bueno, muy bien. Bien, entonces, hay sí un chat, que ahora lo voy a mirar, pero bueno, mi pregunta concretamente era con respecto a la investigación, porque en estos momentos todos sabemos que este tipo de investigaciones son reservadas, son secretas. Entonces, me parece que la cuestión no pasa solo por la ética del científico, sino también por un problema de política científica, porque por un lado parece que debería haber libertad para dar a conocer estos resultados, pero por otro lado esto también podría ser peligroso. Bueno, esa sería una pregunta. Otra pregunta de parte de Dulce Santiago, que dice... cada nación puede legislar sin ninguna necesidad de someterse a un derecho internacional sobre el tema. Es una pregunta que está un poco vinculada con la mía. Y también pregunta si la Declaración de Derechos Humanos dice algo sobre eso. Y hay una pregunta de alguien que no sé quién es, que dice que quiere hacer un comentario. Bien, las dos preguntas entonces son las que... Sí, las que... Contesto las dos preguntas y después escucho el comentario. De acuerdo. Bueno, las contesto en global. Primero, este tema es un tema muy delicado para los gobiernos. Los gobiernos más bien prefieren de que la gente ignore este problema, porque si no empiezan a haber demanda de, mirá, ahora con, no sé, cualquier cosa, con la inflación, con la pandemia, con esto, con lo otro, por ahí si tengo un hijo esquizofrénico, por culpa tuya. Entonces, bueno, no lo sabemos, todavía no lo podemos decir, pero sabemos que existe una posibilidad. Entonces, es un tema siempre muy delicado. En segundo lugar, la ciencia, con respecto a estos avances de la ciencia siempre hay dos opiniones. Hay que evitarlos, hay que frenar acá, no se puede seguir adelante, no podemos ser dioses, y por otro lado no, tenemos que seguir. Bueno, lamentablemente, seamos prácticos, se va a seguir, nos guste o no nos guste. Entonces, lo mejor de todo es que consensuemos. Cada nación puede hacer su propia legislación, es cierto, pero la legislación de una nación sola, y sobre todo si es una nación chica como es la Argentina, una nación débil, no rige más que para el territorio argentino, para 40 millones de habitantes. Y el resto del planeta puede hacer cualquier
En cambio, si se hiciera una convención en las Naciones Unidas, este tema, le digo a la doctora que me hizo la pregunta, no está todavía entre los derechos humanos. Habría que leer si podemos traspolar algo que se diga de derechos humanos sobre esto, porque es muy nuevo todo esto. Pensemos que esto empezó a sonar medio raro hacia el 2011, en el 2020. Entonces, si bien el término epigenética es del año 42, era solamente por una aplicación empírica, pero nadie podía decir, no, esto es verdad, y yo creo que biológicamente estas cosas están pasando así. Así que, así como hay acuerdos de desarmes, hay acuerdos de antipolución, etcétera, y se ve muy mal cuando un país como los Estados Unidos se fuere del Acuerdo de París, posiblemente ahora vuelva, justamente. Estos acuerdos internacionales obligan un poco más, están más difundidos y regulan mucho mejor que acuerdos individuales, donde un señor que aparezca un día y que sea un dictador medio megalómano, diga, no, esto lo vamos a hacer y vamos a seguir adelante y vamos a agarrar un pueblo que tenemos sometido y lo vamos a hacer que sea un pueblo de idiotas y nosotros vamos a seguir trabajando cada vez menos y ellos cada vez más. Cosas de ese tipo. Si no hay un acuerdo internacional, esto hay peligro de que pase. Bien, entonces ahora quien había pedido, creo que es Brenner, ¿no? Había pedido la palabra para hacer un comentario. Sí, estaba pensando en el llamado Proyecto Cerebro Humano en el marco de la Unión Europea. También existe uno similar en los Estados Unidos de América, financiado en parte por la corporación IBM, donde se intenta a través de ciertos ámbitos de la neurociencia dirigir las conductas del ser humano en sentido ético. Hay experiencias en Monterrey, México, y en algunos otros lugares de América Latina. A partir de esto me digo, bueno, desde el punto de vista de la filosofía, si esto tiene éxito, la ética murió. Porque si mis conductas están guiadas desde ciertos implantes propios de la neurociencia, no hay ya más que plantearse problemas éticos. La cuestión es la siguiente: más allá de que esto se logre, se efectivice o no se efectivice, importa la consideración de las relaciones de poder que desearía manejar aún las decisiones de los seres humanos. En este sentido, recuerdo a principios de la década del 70 un pequeño librito de Oscar Barsaski, era de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Ciencia, Política y Cientificismo, donde ya señalaba el peligro de la ideología y del poder en la constitución de la ciencia. Bueno, tiene otra serie de aspectos muy interesantes. Pero acá hay un problema ético desde el vamos, ya que desde los intereses de un poder hegemónico muy determinado, se pretendería manejar
aún los hilos de las decisiones humanas, con lo cual las decisiones no partirían ya de los hombres, sino estarían prefiguradas. Espero que esto no se logre. Bueno, a ver, ¿cuál es tu opinión, Abel? Yo le diré una cosa, doctor. Es cierto, la epigenética no es solo el único peligro. Está también el transhumanismo, que es lo que usted hablaba, la colocación de implantes y el mejoramiento biológico de los seres humanos y un montón de otras cosas, y otras que nosotros ya parece que nos hubiéramos acostumbrado, pero que no es para tanto. Pero yo le diría que era más libre el mujik ruso, que se tenía que arrodillar cuando pasaba la carroza del Gran Duque, que pasaba una vez cada 6 años o 10 años por sus tierras, que nosotros mismos, que en cualquier momento y con un clic saben dónde estamos, con quién salimos, si estamos casados o si estamos solteros, cuánto tenemos que pagar de impuestos. Es decir, estamos totalmente vigilados. No nos damos cuenta. Estamos viviendo ya situaciones en las cuales nuestros derechos están bastante subvertidos. Yo, por ejemplo, mi tarjeta SUBE la tengo, pero no dando mi DNI. ¿Por qué? ¿Por qué no quise dar mi DNI? Porque no quiero que el Estado sepa dónde voy y dónde dejo de ir. No me gusta. Yo no voy a tirar ninguna bomba, no voy a hacer nada. No tengo por qué darle explicaciones a nadie de dónde voy o dónde vengo. Es decir, esto tiene que llevar a un cambio realmente importante si queremos sobrevivir como especie. Pero el primer problema para arreglar un problema es hacer saber que el problema existe. Después empezamos a discutir cuando la gente se empieza a asustar de que es cierto, el problema existe, pero hay que hacer ver que hay este tipo de problemas. Y los que tenemos que ocuparnos somos justamente los primeros, los intelectuales. Porque esto no se lo podemos plantear a un señor que no tenga una cierta capacidad como para entenderlo básicamente. Y después hay que planteárselo a toda la población. Pero es un deber de los intelectuales el difundirlo. Muy bien, muchas gracias. Abel estaba recordando que en otra institución, el día 23 de este mes, vas a tener una charla sobre el deseo de inmortalidad desde el descubrimiento de la electricidad animal hasta el transhumanismo. Creo que de alguna manera se va a volver a plantear ahí esto que estás diciendo ahora, o sea, estas modificaciones a través de la biología o a través de la tecnología que preocupan, como ya lo señalaba Andrés Brenner, porque son posibles, pero más allá de que se efectivicen, el mero hecho de estarlos considerando y de que sean una posibilidad es todo un tema. Bueno, yo quiero, ya estamos sobre la hora, vamos a hacerle llegar a todos también la información sobre esta charla del día 23 en otra institución, pero siempre dentro de la Semana de Ciencia y Tecnología. Vamos a subir al canal YouTube de FEPAI para que ustedes puedan difundirlo a todos los que quieran esta charla de hoy, y los invitamos muy cordialmente el lunes a esta misma hora a la charla de Dulce Santiago sobre la evolución de la ciencia argentina y la investigación argentina a partir de 1960. Muchas gracias a todos y los esperamos el lunes, y muchas gracias, Abel, por tu excelente charla y por tus conceptos. Buenas tardes a todos y los esperamos el lunes. Gracias por todo. Buenas tardes, gracias. Bueno, muchas gracias por escucharme. Buenas tardes a todos, que estén muy bien. Saludos desde México.